Con la ayuda del Señor vamos a terminar el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Este sería el mensaje número 18. Mensaje número 18 de esta serie que traemos de mensajes. Capítulo 5, versículo desde el 19. Comenzamos nosotros a mirar en el capítulo 5, hermanos, la primera parte, libres en Cristo Jesús. Dios nos dio la libertad en Cristo pero no ser libertinos, recuerden. Veíamos el carácter de los falsos maestros. Comenzamos a ver una característica de los falsos maestros, es que andan en la carne precisamente. Por eso el apóstol Pablo tuvo que venir a hablar ahora de ese tema muy maravilloso, pero que a veces no obedecemos. Y veamos hace 8 días la carne en contra del espíritu. Y yo le dije que ahí habían 4 puntos. Hace 8 días tratamos solamente el primero. La carne en contra del espíritu. Hay una oposición entre la carne y el espíritu. Cuando habla de la carne, habíamos dicho que ahí se refiere a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Como alguien dijo una vez, esa carne jamás se va a regenerar, jamás. Creo que era Martín Lutero el que decía, yo pensé que esa carne depravada se quedaba en las aguas del bautismo, pero luego me di cuenta, es que él dice él, que el sinvergüenza sabía nadar, algo así. Él pensó que las aguas del bautismo se llevaban esos pecados. Pero me di cuenta que no. No, hermano, esa naturaleza carnal y pecaminosa no es transformada. Ella va a estar con nosotros. Lo único que podemos hacer con ella es mortificarla. Y por eso la lucha va a estar ahí. Y es la lucha entre esa carne y el espíritu, o el fruto del espíritu, porque Dios lo que hace con nosotros cuando nos regenera es que, y lo veíamos esta mañana y estamos tratando de este tema, de llegar a ser como Jesucristo, a tener el carácter de Cristo. Pero tenemos esa oposición allí, que es que como esa naturaleza carnal no puede ser cambiada, tiene que ser mortificada. Entonces la obra del Espíritu que está en nosotros, que quiere hacer en nosotros, es una oposición. Por eso veíamos esa parte, veíamos la primera parte, que es el imperativo de andar en el Espíritu. Es decir, se hace necesario entonces que andemos, y decíamos que ese verbo andar está de una manera continuada. Es decir, continuad andando. No es que es un momento, yo anduve en el Espíritu, yo debo seguir andando en el Espíritu. Es decir, diariamente debemos andar en el Espíritu, como lo vamos a ver ahora, obviamente, más adelante. El imperativo de andar en el Espíritu, es decir, es un mandato, es una orden, no es una opción. Y número 2, las obras de la carne o las obras de la carne manifestadas, también pudiera ser, y el fruto del Espíritu. Y luego vemos como un creyente verdadero se caracteriza porque ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces esos son los 3 puntos que vamos a tocar ahora. Número 1, el imperativo de andar en el Espíritu. Número 2, las obras de la carne manifestadas, que es lo que vamos a mirar entonces, versículos 19 al 21. Después de que se nos da la orden de que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque las obras de la carne son contra el Espíritu y las del Espíritu contra la carne, y estas se oponen entre sí. Entonces luego dice, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista sigue. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sería bueno que subrayara practican, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nueva versión internacional de esos mismos versículos dice: las obras de la carne se conocen bien. Me llama la atención porque dice se conocen bien, es decir, todos las conocen. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería. La versión internacional ya comienza a hacer pares. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, invalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo he dicho, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Igual que Reina Valera, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El comentarista Douglas Mood ahí afirma lo siguiente, él dice: Pablo pasa a explicar lo que quiere decir cuando habla de vida en la carne y vida en el espíritu, y lo hace dando una lista de las realidades que acompañan a ambas cosas. Las listas de vicios y virtudes eran muy comunes entre los maestros de moral del mundo antiguo. Dice que estas listas no se utilizaban como códigos legales, sino para describir personas e ideas. Es decir, la Biblia toma lo que normalmente hacían y eran listas de personas morales y listas de personas inmorales. El apóstol Pablo los toma para manifestar y hace una lista, que esa lista está evidenciando lo que es el resultado de andar en la carne, o una vida o una persona que no ha sido regenerada, que no ha sido controlada por el Espíritu Santo, obviamente. Y entonces ahí está la lista, pero este es un ejemplo de varias listas paralelas que encontramos en la Biblia. Le voy a mencionar por lo menos, creo que 3 o 4 más, que las he sacado acá, que son listas tanto de virtudes, como en este caso listas de, como dice ahí, manifestaciones de las obras de la carne. Otra lista que encontramos entonces sería 1 Corintios 5, 9 al 11. Bien interesante, dice 1 Corintios 5, 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ahí está la primera palabra, fornicarios, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, nosotros no podemos dejar de reunirnos con ellos, es lo que está diciendo. Pero, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, este es el punto, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ahora esto es bien interesante, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que es imposible que no nos juntemos con ese tipo de personas. La mayoría de aquí trabajan con gente impía, ¿o no? Gente que es así, que tiene esas características, manifestaciones de la carne, y nos juntamos con ellos. Pero Pablo está diciendo, pero si hay alguien que dice que es hermano, es decir, que se congrega con nosotros y tiene estas características, con él no se junte, porque es un hipócrita. Con él ni siquiera coma. Unos dicen que se refiere a la Santa Cena, con el tal ni aun comáis. Pero por lo menos es una lista solamente que quiero mostrar. La otra lista está en 1 Timoteo 6, 3 al 5. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Estamos hablando de esa lista que habla acerca de las distintas manifestaciones de la carne. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras. Y comienza la lista, de las cuales nacen envidias, pleitos,
blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y vuelve al mismo punto. Personas que toman la piedad como fuente de ganancia, pero tienen todas estas características. Apártese de los tales. A la iglesia en Cali está llegando un hombre. Me dijo, yo digo, ¿de dónde viene? Dice, hace 13 años que soy cristiano y hace 13 años que me congregué en una iglesia. Es decir, él conoció esa sola iglesia. Ahí conoció el evangelio y ahí se congregó por 13 años. ¿Y qué pasó? Dijo, mi pastor, no sé si apóstol, no recuerdo, comenzó a enseñar cosas terribles. Pero no solamente era eso, porque él no sabía, no conocía muy bien la palabra. Pero es que la volvió a embarrar. Cuando me habló de quién era, yo le dije, tremendo. Porque con mi esposa fuimos nosotros a levantar una obra en Jamundí en el 2003. Y cuando nosotros llegamos a Jamundí a levantar una obra allá, había un tremendo escándalo en todo el pueblo. Un pastor que tenía la iglesia más grande allá en Jamundí había adulterado. Y se le vino todo el andamiaje al suelo, al punto que él salió corriendo de Jamundí. Cuando nosotros volvimos a Cali en el 2005, aproximadamente 2006 más o menos a Cali, la sorpresa de nosotros es que ahí cerquita en la base donde llegamos nosotros, él estaba levantando una obra. Donde estábamos nosotros en ese ministerio, ellos lo habían recibido. Volvió a levantarse, volvió a caer en adulterio con este señor, luego se volvió a levantar y volvió a caer en adulterio. Yo le decía, no entiendo cómo una persona puede hacer eso, y dice, y tiene seguidores, y la gente lo sigue. ¿Cómo? O sea, si está en la reforma, con la sola caída ya queda descalificado. Y entonces había un pastor al lado mío que yo lo llamé y le dije, venga, que está llegando a la iglesia. Y le dije, venga, mire, escucha esta historia. Y él me contó. Y yo le dije, hermano, ¿qué pasa ahí? Él me dice, lo que pasa es que ese hombre, porque yo no lo conozco, la verdad no. Pero él dijo, yo sí lo conozco, porque yo estuve con él. Cuando nosotros nos salimos de ese ministerio en el 2005, que él comenzó a llegar, de ahí en adelante él estuvo allá, en ese ministerio, yo lo conozco. Decía, el asunto es que ese hombre tiene don de gente. Y me llamó la atención porque dice, usted lo conoce y lo abraza, le da un besito, se preocupa por usted, si tiene una necesidad saca plata y se la da, le lleva al mercado a la gente, hace, o sea, es un amor, pero es un adulto. Le dice este pastor que una de las hijas de él, una amiguita de las hijas de él, contó, ella asistía a esa iglesia, eran las 2 o 3 de la mañana y este pastor le hacía llamadas a una señorita. ¿Qué hace un pastor llamando a una señorita de la iglesia? Y el problema es que así los hay en Cali, cantidades de personas, no solo en Cali, en toda parte. ¿Qué están buscando? Dice aquí, todas estas conductas, dice que son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. No tienen la verdad en sus vidas, toman la piedad entonces como fuente de ganancia, pero el punto aquí es que dice, apártate de los tales. Y esta gente, ¿por qué no sale corriendo? Porque es el hombre de Dios. Es una debilidad, sí, pero él predica la palabra, él es un hombre de Dios. Entonces, ahí está. Uno muchas veces se pregunta, ¿será que es regenerado? La otra lista la encontramos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y esto es impresionante. No sé si se están notando las listas. Según Gálatas, estamos viendo que está hablando de un impío, y las 2 listas que hemos visto está hablando de personas
que parecieran que fueran piadosas, pero son falsos. Ahora, note lo que dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero note acá, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Usted no notó que Pablo a todos los que tienen estas características pero que son falsos, les dice apártese. Y Pablo está diciendo, es mejor que usted se junte con gente que no son creyentes, entre comillas, que no tienen una religión, que no se congregan, son impíos. Es preferible que usted se junte con el borracho, con el fornicario, con el adúltero, que al fin y al cabo está perdido, pero no con ese tipo de gente. Y ahí es donde yo me cuestiono, y entonces estas iglesias llenas, repletas, que tienen tanta gente con esas características, de los que supuestamente son pastores, ¿qué pasa? Y Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, aquí él está hablando a la iglesia, pero mire la expresión, éramos en otro tiempo, que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero Pablo dice, pero nosotros éramos, es decir, ahora ya no somos. Ahora ya no somos, éramos. No puede ser que estas listas que están apareciendo aquí vayan a estar entre nosotros como creyentes. Porque manifiestas son las obras de la carne. Y hay una lista. Hermanos, yo no voy a ponerme a descifrar cada una, solamente voy a hablar de algo así un poquito general. Porque aquí vamos a ver cómo Pablo divide entonces las obras de la carne en 4 áreas. La primera área es pecados sexuales, comienza por ahí. La manifestación entonces de la carne, o de las obras de la carne, es la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Y se manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Todo esto tiene que ver con pecados sexuales. La segunda lista tiene que ver con pecados religiosos, es decir, idolatría o brujería. Idolatría y hechicería o brujería. Entonces, cuando una persona carnal, y cuando hablo aquí de carnal es un impío, un inconverso, siempre que digo la palabra impío, ahora la voy a tener ahí, porque es que allá donde vivimos la señora, esta semana definitivamente me tocó cerrar la oficina y me tocó para porque ya me cansé. Siempre que baja las gradas, ahí como me queda la puerta en las gradas para el segundo piso, esa señora se convirtió en enemiga de nosotros, así que porque sí. Y comenzó a tirar un poco de acusaciones contra mí. Y una de las acusaciones que me decía, usted no quiere a los impíos. Decía, pues claro, como yo estoy predicando Romanos. Y claro, todos los miércoles yo predico Romanos ahí y estoy hablando de los impíos, de los inconversos, y pues ella escucha esa y no le gusta y no le gusta. ¿Sabe qué hace cuando nosotros comenzamos el culto en la mañana? Gracias a Dios hay un sabuecito ahí, ¿sí o no? Pero le pone volumen a la emisora que ella escucha y no, y lo interesante es que supuestamente son cristianas, supuestamente. Yo me levanto y si voy a las 5:30 están con la dosis diaria y escuchan a cuanto pastor. Yo me escuchaba ahí en la oficina que daba ahí, yo la quité porque yo ya no me aguanto más ahí. Pero interesante porque cuanto predicador había, yo escuchaba todo el día, lo paso escuchando Auténtica, las otras por ahí que hay, yo no sé. Y echan fuera demonios, y desde que llegó, no sé qué, la tomó por mi esposa y la tomó por mis hijas, que nos iba a demandar desde esta semana, que porque nosotros nos burlamos de ellas. ¿Cuándo? Sus hijas imaginó reírse de nosotras, son 2 señoras ya de edad. Sí, yo digo, señora, pero por favor, ¿cuándo? O sea, según usted, mis hijas no se pueden reír aquí, pues. Hay una hija que comienza a ver TikToks, que ella me dice, se imaginó reírse en su pieza. Y ella dice que no, que es de ella, que se está burlando y que nos va a demandar y todo. Dios mío.
No, a mí me tocó cerrar esa ventana y yo aquí ya no más, y me por tapar. Entonces, estas listas, y mire la tercera lista, pecados de orden social. Y ahí entran estas señoras: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia. Y hay una cuarta lista. Pues ahí dice la palabra, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y hay una cuarta lista que tiene que ver con pecados relacionados con la bebida: borracheras, orgías y cosas parecidas. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por lo menos hay 4 listas allí que obviamente yo no me voy a quedar una por una. Me pongo a definir una por una, aquí no avanzamos. Pero ¿cuál es el punto principal de acá, que es lo que yo sí quiero resaltar? El punto principal de esta parte, de los que manifiestas son las obras de la carne, es que dice: acerca de las cuales, es decir, las obras de la carne, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo, la palabra practican, es muy importante eso, porque textos como estos y las listas que yo le dije, entonces de pronto yo me enojo, ¿no? De pronto cualquiera de estas tendencias pecaminosas puedo manifestar, o un hermano puede manifestar, y el hermano legalista le va a caer encima y le va a decir: mire que la Biblia dice que no heredará el reino de los cielos. Aquí es donde yo quiero entonces aclarar ese punto. Aquí dice que acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican. No dice los que eventualmente pueden caer, porque hermanos, estamos en esta carne y eventualmente puede caer en una de estas listas. Pero el punto aquí es los que practican tales cosas. Es decir, la Biblia apunta a la práctica. El punto entonces no es caer en ellos en una eventualidad, sino el punto es practicarlos. Y voy a traer otra lista. Es una de las listas más fuertes. Yo no sé, en la lista de Gálatas me parece que hay 17, ¿no? Pero en esta otra que voy a traer hay 23, que sería Romanos 1, 28 al 32. Y vamos a hacer énfasis en algo acá en Romanos 1, 28. Romanos 1, 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hermano, ¿usted sabe qué es una mente reprobada? Cuando a usted le decían reprobó, ¿qué le están diciendo? No pasó, perdió. Una mente reprobada ya es una mente desechada por Dios. Es una mente que ya no va a ser restaurada. El Señor ya la desechó para restaurarla. Y entonces dice, el Señor, como no quisieron tener en cuenta a Dios cuando Él se les reveló, se les manifestó con la creación, entonces Dios dice que los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y hermanos, ahí donde uno mira gente con una habilidad para pecar, pero tienen habilidades, uno hasta puede pensar, y ya son reprobados. Miren lo que dice: estando atestados. Atestados ya no le cabe uno, ¿no? Ya se llenó, estando llenos, repletos, atestados de toda inmundicia, perdón, de toda injusticia, fornicación, y comienza otra vez con los pecados sexuales, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, note que dice que ellos lo habían entendido, que los que practican tales cosas, mire la palabra practican, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. Otra vez. Es decir, ellos no solamente las practican, sino que se complacen gozosos con aquellos que las practican. Es decir, cuando se aplaude la maldad de los otros. Y luego podemos pasar al 2:1. Por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, practicas lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y otra vez, los que practican tales cosas. Entonces, estoy trayendo esto porque eso es lo que está diciendo, ¿no? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vamos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 7 al 9. Primera de Juan capítulo 3. Y es muy importante que relacionemos estos versículos para ver la diferencia entre caer en pecado o practicar el pecado. Porque ya en Primera de Juan 1:8, ¿qué dice? Si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. El que dice que no tiene pecado, además de que se engaña a sí mismo, hace a Dios mentiroso. O sea que nosotros sí tenemos pecado. Nosotros seguimos siendo pecadores. Y ese es el punto que a mí me costó entender eso. Porque yo era de los que creía que el Señor, al limpiar mi pecado, quitaba la naturaleza carnal y pecaminosa y me daba una naturaleza nueva. Y si ya me quitó el pecado, ¿por qué otra vez sigo pecando? Entonces ahí fue donde entendí que la justificación tiene que ver con una limpieza acreditada por Dios, con una declaración de Dios. La justificación es que Dios declara que nosotros hemos sido limpios del pecado o no tenemos pecado, porque el Señor en la cruz del Calvario perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es decir, mis pecados ya fueron absueltos. Legalmente eso ya quedó arreglado. Pero como yo estoy todavía aquí en la tierra y no he sido glorificado, posicionalmente sigo siendo pecador. Sigo manifestando los pecados. Obviamente, como ya soy regenerado, tengo la autoridad y el poder por el Espíritu Santo para mortificar esos pecados. De tal manera que el creyente, y le he dicho aquí, ¿cuál es la diferencia entre un impío y un creyente? El impío o el inconverso es que a él el pecado lo controla. No tiene control sobre el pecado. El creyente, Dios le dio el poder y la autoridad para controlar el pecado. Así que nosotros bien pudiéramos no pecar. Si nos sometemos al Señor y el Espíritu de Dios está en nosotros, pudiéramos no pecar. Pero ¿por qué pecamos eventualmente, hermanos? Por nuestra flojera, por nuestra debilidad. Pero sí pudiéramos vencer ese pecado. Entonces, Juan dice, obviamente, tenemos pecado en nuestras vidas. Y si alguno ha cometido pecado, dice Juan 2:1, abogado tenemos en el cielo. Es decir, cada vez que usted y yo cometemos un pecado, tenemos abogado. ¿A dónde vamos, hermano? ¿Qué hace usted cuando comete un pecado? Se va a mortificar y va a decir, Señor, ya como pequé aquí, entonces no voy a heredar el cielo porque tú vas que cometí un pecado de esa lista. Es más, hay personas que han sacado las listas y las ponen acá y las escriben para no cometer esos pecados, pero cometen otros. Ah, no, ese no está ahí en la lista, entonces no. Yo sí puedo entrar al reino de los cielos. No, así no es, hermano. Porque la lista continúa y abarca toda la manifestación desde la carne. Si nosotros miráramos esa lista que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y usted ya sabe que hay una situación de pecado en usted dice, yo estoy condenado, y por eso muchas personas dudan de su salvación. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí está el punto. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Ah? El que hace justicia, y hacer justicia aquí es guardar la palabra de Dios, es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, y otra vez practica el pecado.
Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oh, Juan, gracias por poner eso ahí. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 5:18. Ahí es más adelantico. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, entonces, ¿cuál es el punto acá? La lista nos habla de pecados que son practicados por las personas. No porque en una eventualidad nosotros cometemos un pecado. Es decir, la idea, hermanos, es que nosotros le pidamos a Dios ayuda para no caer en ninguna de estos pecados. Pero ¿qué pasa si en la eventualidad caemos en uno de ellos? Y usted se arrepiente y se para y sigue adelante. Está hablando de una práctica, de una permanencia ahí. Un regenerado, un hijo de Dios, antes, como ya habíamos visto en la lista, practicábamos el pecado, pero cuando vinimos aquí ya no lo practicamos, ya no estamos en esos pecados. Pero eso no quiere decir que en una eventualidad no caigamos en alguno de ellos, pero cuando caemos nos paramos, nos arrepentimos y salimos corriendo. Esa es la mayor evidencia. Es más, es una lucha que hay. La verdadera lucha con el pecado la tenemos nosotros, no la tienen los inconversos, no la tienen los impíos. ¿Usted acaso ve lucha en los impíos para pecar? Ellos no hay lucha. Nada los restringe, ellos sencillamente viven una vida de pecado, es decir, ellos practican el pecado y no hay ningún problema. Ya sus conciencias están tan adormecidas, cicatrizadas, que ya no les importa. Pero un creyente sí. Por eso la evidencia, inclusive, no sé quién era el que decía esto, que la mayor evidencia inclusive de que una persona realmente regenerada es que cuando peca le duele y busca arrepentimiento. Pero si una persona llega a pecar, un creyente llega a pecar y está tranquilo y pasa el tiempo, ojo con eso. Entonces, ¿hay pecado en el creyente? Claro que hay pecado. Tenemos la naturaleza carnal pecaminosa, sí, pero ¿cómo está? Y ahí es donde viene entonces la mortificación del pecado. Entonces, el punto acá, ¿quién no heredará el reino de Dios? Los que practican el pecado. Como bien lo dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Los hijos de Dios no practicamos el pecado, y esto es muy importante porque la simiente de Dios permanece en nosotros y nos ayuda a no pecar. El que practica el pecado, dice acá, todo aquel que no ha nacido de Dios, que ha nacido de Dios, perdón, no practica el pecado. Pero el mundo sí practica el pecado. Entonces el punto aquí es práctica a una caída eventual. ¿Cuál es la lucha de nosotros? Por no pecar, hermanos. Procurar no pecar ni siquiera en una eventualidad. Obviamente lo vamos a hacer porque estamos en una naturaleza caída todavía. Va a venir, pero cuando viene nos arrepentimos también. A eso se refiere. Entonces, ¿ve la diferencia de una práctica? Por eso si alguien, no sé, porque así venimos muchas veces habitados del mundo, es un pecado que hoy casi no se ve como pecado, las famosas mentiritas. Hay personas que son tan fáciles, yo no sé, entra una llamada y ya pecó ella y va a hacer pecar al que va, no estoy. Pues hermano, si no quiere contestar, deje que se reviente el teléfono, ¿sí o no? Pecó también. Pero por no querer contestar, pero decirle a otro que no estoy. Entonces hay que tener cuidado. Más o menos se refiere a eso. Y la lucha está, entonces, es entre esas manifestaciones en nosotros, obviamente, no en cuanto a las prácticas. Nosotros no vivimos ahí, somos diferentes, hemos salido, estábamos ahí, pero hemos salido. Luego viene el tercer punto, el fruto del Espíritu manifestado. Versículos 22 y 23, más. ¿Ve? Y manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí está el chorrero. Luego dice, más. Recuerden que viene hablando, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Entonces comienza a hablar primero cuál es la manifestación de los deseos de la carne. Y luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No es así internacional. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora vemos aquí también unas listas paralelas. Yo quiero mostrarlas acá. Y sería 2 Corintios 6, 3 al 7. Y también listas parecidas, como ya habíamos dicho, en cuanto a estas virtudes. 2 Corintios 6, 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, es una virtud, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayunos, en pureza, otra virtud, en ciencia, en longanimidad, otra virtud que ya habíamos leído, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, ahí está el amor, en palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia a diestra y siniestra. ¿Sí ve que hay una lista ahí? Otra lista la encontramos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, y ahora viene la lista, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Otra lista la encontramos en Efesios 3, del 1 al 6. Efesios 3, 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, que es fruto del Espíritu, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está la paz. Un cuerpo, un espíritu, como dice, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y miremos otra lista, Filipenses 4, 8 al 9. Filipenses 4, 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y vivisteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, no noto todas estas listas ahí. Hay una más. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 hasta el 17. Mire esta lista. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Ahora vamos a hablar de eso, que es el vínculo perfecto. Y luego dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Luego dice, la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros cada día en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí notó las listas? O sea, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar cantidad de listas que nos van a hablar acerca de las manifestaciones de la carne, pero también otras listas que nos hablan del fruto del Espíritu.
¿Y por qué? Porque se oponen entre sí. Dice. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El punto acá, y no sé si lo notó, es que para las manifestaciones de la carne está en plural, pero para el fruto del Espíritu está en singular. Y yo pensaba, a ver, las manifestaciones de la carne, yo comienzo a ver todos los pecados. Ahora uno pregunta, ¿las personas pecan el mismo pecado? No. Unos tienen otros, manifestaciones de la carne, diferentes, como en plural. Pero el fruto del Espíritu es uno solo. No dice los frutos, porque a veces uno escucha pastores predicar así, los frutos del Espíritu. No, es el fruto, porque es uno solo. Y cuando uno piensa así, entonces ya uno llega a esta conclusión. Ese fruto tiene 9 ramificaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, como es el fruto, en el creyente debe manifestarse esas 9 ramificaciones. No es que no, yo tengo amor, pero no soy paciente. Yo tengo el gozo del Señor, pero no tengo la paz. Es decir, lo que está diciendo acá, como es el fruto, todos nosotros, cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los creyentes, debe estar ahí. Obviamente ya lo sabemos, y por experiencia propia, que no todos de pronto se desarrollan de la misma manera. Quizás hay unos que tienen más amor que otros tienen más paz, otros son más mansos, ¿verdad? Pero todos, ese ramillete, digámoslo así, debe estar en cada uno de nosotros. Es decir, todos los 9 deben estar, porque es el fruto. Y cuando dice el fruto, el Espíritu Santo está en nosotros y da ese fruto. ¿Amén? No. Porque a veces decimos, no, es que mi esposa tiene el fruto del Espíritu Santo del amor. Yo no. ¿Cómo? No puede ser. Pero a veces sí decimos, no, es que mi cónyuge es más paciente que yo. Ella es más paciente. Pero dice, a ver, sí, puede ser que haya desarrollado más la paciencia, pero ¿y la paciencia suya dónde está? No, es que yo no tengo ni signo de paciencia. Espere, ¿usted no tiene el fruto del Espíritu? ¿Y acaso no es paciencia? ¿Qué pasó ahí? Mire que hay la diferencia. Por eso quería hacer la salvedad. Hay diferencia entre las manifestaciones de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora, el punto aquí entonces, como hemos dicho, es que esas 9 ramificaciones, hermanos, se tienen que dar en cada creyente. Y es el resultado, como ya lo habíamos dicho, de andar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo se va a evidenciar el fruto del Espíritu? ¿Y cómo de pronto en un creyente se va a opacar? Pues ya lo habíamos visto, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, donde la responsabilidad, veamos hace 8 días, recae sobre mí. Yo soy el que debo tomar la decisión de andar o de caminar en el Espíritu, porque si no lo hago, entonces voy a caminar en mis deseos pecaminosos. Yo tomo la decisión. Así que si estoy flaco en el fruto del Espíritu es porque no estoy caminando con el Espíritu. Y el mismo Gálatas 5:25, que lo miraremos ahora, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si yo ya comencé a vivir por el Espíritu, tengo una vida espiritual, debo continuar cada día preocupado por esa vida espiritual. Hermano, voy a decirle algo acá. La vida espiritual no es de un domingo, no es de un día. La vida espiritual no es de un culto. La vida espiritual ni siquiera es de un momento de devocional. Sí, porque muchas personas creen que hacen el devocional por la mañana y ya van a vivir su vida como quieren. La vida espiritual requiere de cada momento de lo que estoy haciendo. Yo soy un ser espiritual en el trabajo, en el colegio, en mi casa, en el juego, donde sea. Yo soy una persona espiritual. Por eso yo sé que hay un problema con lo que estoy diciendo, en el sentido de cómo percibimos al hombre. Hemos dicho que el hombre, hermanos, fue creado del polvo de la tierra y del soplo de Dios, y hay muchas personas que han dicho entonces que yo tengo, que mi vida espiritual es en el alma o en el espíritu y que mi cuerpo no, hermanos, mire,
Porque el asunto es que nosotros somos una unidad. Y así como el hombre peca, usted no peca solo en el espíritu, en el cuerpo también. Así que la santificación no es solo en el espíritu, la santificación abarca el cuerpo, es todo mi ser. Yo soy una unidad. Por eso digo que hay problemas cuando decimos que necesitamos alimentarnos. Yo lo he dicho y está bien decirlo, pero hay un problema. Cuando yo le digo, usted necesita alimentarse carnalmente, es decir, su cuerpo necesita los 3 alimentos diarios, comer comida natural para sostenerse y estar bien fuerte, pero espiritualmente también debe alimentarse. Yo sé que es un error decir eso. Espiritualmente debe alimentarse para estar fortachón espiritualmente, también meterle los 3 golpes diarios espirituales. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que yo soy una unidad. Diga, aunque digo que debo alimentarme espiritualmente, no debo de estar pensando que es mi espíritu o mi alma la que se alimenta, sino que soy todo yo, todo mi cuerpo, todo mi ser. Cuando yo hago mi devocional, hermano, yo estoy alimentándome todo mi ser, porque yo soy todo, no es una parte de mí. Obviamente la Biblia habla de esa parte espiritual, pero no sé si es que arranca por ahí, pero tiene que abarcar todo lo que yo soy. De hecho, la Biblia lo registra. La Biblia dice cómo es cuando el espíritu está alegre, el cuerpo lo manifiesta, algo así. Más o menos Proverbios. O cuando el espíritu se abate, el cuerpo también. Exacto, el buen espíritu, un buen ánimo interno hermosea el rostro, algo así. Pero cuando el espíritu está triste, el cuerpo también algo así. Porque somos una unidad. Así que si usted, hermano, es espiritual, digámoslo así, en el alma se le tiene que ver en la cara, en el rostro. Amén. Lo tiene que manifestar, lo tiene que evidenciar con la mirada santa, con las palabras santas y puras, hermano, con su hacer puro. No puede ser que yo soy un santo espiritualmente y en la carne no. No, totalmente. Lo acompaña en espíritu y el cuerpo te lo va a dejar. ¿A qué hora se va a salir? Bueno, aquí hay un punto, y es que aunque Pablo habla comienza por el amor, no es el único fruto del espíritu, porque algunos lo han visto así. Yo me he leído un libro a tiempo atrás donde dice, no, el fruto del espíritu es amor, y el amor da todo lo demás. No, así no es. Aunque está de primero, y aunque realmente, hermanos, Pablo habla del amor como una evidencia primaria en el carácter del cristiano, abarca todos los demás. Pero la Biblia sí habla de esa parte. Por lo menos Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pareciera que Pablo pues toca el amor, porque el fruto del Espíritu es amor, pero sigue gozo, paz, paciencia. Muchos han dicho que ahí el fruto del Espíritu es amor, y que eso es lo que quiere él manifestar, que ahí en adelante vienen las demás. Pareciera que sí, pero precisamente porque la Biblia habla así, Pablo habla de la preeminencia del amor. Podemos leer por lo menos 1 Corintios 13, usted lo conoce, déjeme, yo lo leo rapidito. Y uno se queda impresionado. Yo subrayé las palabras amor en 1 Corintios 13, y mire, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Luego dice, el amor es impresionante, porque es del amor que dice esto. No dice de otras manifestaciones del Espíritu. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Obviamente, cuando uno hace un estudio más profundo, se da cuenta que aquí está hablando del amor de Dios hacia nosotros, que debe ser una manifestación, obviamente, del Espíritu, del fruto del Espíritu. Y tal vez por eso el apóstol Pablo lo puso de primero, porque pareciera que ese amor a Dios y al prójimo
de alguna manera nos va a ayudar a los otros. Por lo menos miren lo que dice Romanos 13:8. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. El único que debo de ver es amor. A nadie le deba nada, pero sí tengo una deuda con mis hermanos y aún con el impío, y es el amor. Dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, y esta es la razón que él da: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Ahí hay otra lista, ¿vio? No codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Igual Cristo dijo, los 10 mandamientos se resumen en 2: ame a Dios y ame a tu prójimo. Ese es el mandamiento. Pablo dice: el que ama ha cumplido la ley. Y es verdad, hermanos, el amor a Dios, la primera tabla, y el amor al prójimo, la segunda tabla. Dígame, ¿dónde hay lugar para el pecado? No lo hay. ¿Dónde hay lugar, si el amor está en nosotros, dónde hay lugar para que se manifiesten las obras de la carne? No lo hay. Y tal vez esa es la razón por la cual Pablo dice: el fruto del Espíritu arranca con el amor. Ahora, yo estoy convencido que el fruto del Espíritu ahí en esa lista no es el amor como término general, sino que yo creo que son los 9. El fruto del Espíritu es amor, que es el principal, pero sigue, porque en las listas, obviamente, los primeros siempre eran más importantes. Igual hoy día, ¿no? Es porque sigue. Usted va a invitar a alguien y el primero que pone en la lista: vamos a hacer una lista de invitados. No, mi mamá va primero. Lo más importante van primero en la lista. Y al final, todavía tengo cupo para alguien, ¿a quién más invito? Fulano de tal, no, pero es que ese como que no me llevo muy bien con él. El otro mejor. Los últimos van quedando en la cola. Ahora, aquí no es que ¿cuál es el último? Dominio propio. En la cola, no. Es el fruto del Espíritu, hermanos. Y lo primero tienen que sabérselos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio. Estaba bien, el último de esa lista. Pero, sobriedad, sí. Pero, hermanos, esa lista es el fruto del Espíritu. Ojalá lo manejemos así. Porque si amamos, tenemos dominio propio. Si hay la evidencia del Espíritu Santo de amor, hay dominio propio, hay templanza. ¿Y cuál es el dominio propio y la templanza? Ahí, hermanos, nos paramos como espirituales. Y no voy a ceder a esos deseos de la carne. Usted lo puede hacer con el poder del Espíritu Santo. Amén. Lo podemos hacer. Y esa es la idea: andad en el Espíritu. Bien, vamos a pasar al último. Entonces ya vimos las 2 listas en otra oportunidad, porque el mismo fruto del Espíritu en sus 9 ramificaciones, le cuento que hay para 9 mensajes. Yo pudiera haberlo hecho así, pero dejémoslo ahí más bien. Más adelante, de pronto predicamos sobre el fruto del Espíritu y cada sermón será una parte. Por ahora dejémoslo así. Pasemos a la última parte. Sería: solo los verdaderos cristianos crucifican su carne. Solo los verdaderos cristianos crucifican su carne. Y esto es fuerte también. Bueno, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El creyente anda en el Espíritu, el impío satisface los deseos de la carne. Y entonces ya nos dio una especie de radiografía allí de qué es las manifestaciones de los deseos de la carne y qué es el fruto del Espíritu si andamos en el Espíritu. Ahí está. Eso es cuestión de comenzar a evaluar nuestras vidas, a ver dónde estamos. Si quiere, escriba las 2 listas de ahí o apóyese de todas las demás que vimos, porque yo traté de sacar las listas tanto del Espíritu como de la carne. Y hermano, yo no sé cuántos pecados van a aparecer. No hay una terminación, más de 50 pecados. Y el fruto del Espíritu tenemos 9 ahí, pero usted ya no toque en otra lista. Hay otros que se pueden ir anexando también. No es que esa sea única lista. Y entonces Pablo termina
Solo los verdaderos cristianos crucifican su carne, ¿para qué? Para andar en el Espíritu. Versículo 24 al 26. Pero los que son de Cristo, es decir, si aquí alguien no es de Cristo, pues usted no es. Porque los que son de Cristo, entonces quiere decir los que no son de Cristo, ¿sí o no? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pasado. ¿Ya? Entonces, los que no son de Cristo todavía no la han crucificado. Y por eso es que se ve. Por eso es que se ve. Todos tenemos un historial cristiano. Y a mí se me manifestaban muchos los deseos de la carne. Al comienzo. Y entendí, todavía no lo tengo claro, y de pronto el Señor cuando llegue me dirá, pero yo después, hablando de mi vida, yo decía, o una de dos. O era muy dejado espiritualmente, y mantuve siempre una niñez espiritual por muchos años, o yo no era regenerado. Yo solamente simulaba una religión, iba por ahí. Hasta que un día cogió el Señor y me dio la luz, me dio la vida. Y ahí sí comencé a vivir. Hermano, yo iba a la iglesia, pero la Biblia la llevaba aquí. Cuando llegaba a mi casa la tiraba por ahí. Y ahí se quedaba hasta los 8 días. Yo nunca leía la Biblia esta semana. Oraba como el católico cuando se persigue y se va. Así oraba yo. Iba al culto tal vez por ir a encontrarme con mis amigos allá, a buscar novia, me iba a los campamentos. A eso era que iba. Pero buscando una vida espiritual. Hasta que hubo un tiempo, hermanos, donde comenzó a nacer en mí ese deseo por buscar y leer la palabra de Dios. Yo no sé cómo sea usted, hermano, pero le voy a decir mi verdad. En los 10 y más todavía, se lo digo, y como 3 años siendo pastor, en los 10 primeros años de mi cristianismo y 3 años de pastor, jamás había leído la Biblia de pasta a pasta. Y hoy me avergüenzo. Me había leído el Nuevo Testamento. Me había leído el Evangelio de Juan tal vez, no sé, 10 veces o más. Los Salmos y los Proverbios le había dado una vueltica. Había leído el Génesis, Éxodo, por ahí, las historias. Que yo hubiera cogido de pasta a pasta en los primeros años y leerme toda la Biblia, jamás. Y eso me avergonzaba mucho. No sé cuántas veces la he leído, hasta que tuve que coger, Señor, ¿cómo es posible? Yo predicando la palabra, siendo un pastor, y no me había leído la Biblia totalmente de pasta a pasta, hasta que llegué. Es más, fui egresado de un seminario, y no sé por qué allí no nos pidieron de tarea leer la Biblia, no, hasta que no entiendo. Si vamos a predicar la palabra de Dios. Por eso llegué a pensar, más adelante dije, a lo mejor ni regenerado era yo. Lo que sí sé, hermanos, es que de un tiempo para acá, cuando comencé a entender realmente el Evangelio, porque aún predicándolo no hacía mucha mella en mí, solamente vine a saber que realmente fui regenerado cuando comenzó a haber en mí deseo, pasión por la palabra, que llegó a ser mi alimento diario. No vayan a cometer ese error. Por eso yo los animo a leer la palabra de Dios. Y ya como cristianos maduros, hermano, es el colmo que pase el año y no la leamos toda, de pasta a pasta. En un año podemos leer la Biblia totalmente. Con mi esposa nos pusimos esa meta y creo 4 años consecutivos leímos la Biblia de pasta a pasta por 3 años seguidos, y el último año la leímos Biblia y media, ¿sí o no? Porque volvimos y repetimos otra vez el Nuevo Testamento, es decir, nos leímos 2 veces el Nuevo Testamento, y ahora estamos estudiando la Biblia comentada de Matthew Henry. Entonces ahí vamos más despacio. ¿Cómo? Ahí nos aguantamos y los leemos. Y yo le digo a mi esposa, y leamos bien los nombres. No hay que pasarlos, hay que leerlos porque es inspiración de Dios y ahí están, es para leerlos. Para que aprendamos a leer. Termino aquí, hermanos.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. No es acción internacional. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y envidiarnos unos a otros. Entonces Pablo enumera 3 puntos brevemente. Primero, quienes se han entregado a Jesucristo han crucificado la carne y por tanto no deberían participar en las obras de la carne. Versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Punto. El que anda en el Espíritu no anda en los deseos de la carne. Así es, porque están crucificados. El punto es, ¿cuándo se crucificaron? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesucristo nos llamó a tomar la cruz cada día. Es decir, la crucifixión, en otras palabras, o estar crucificado, hermanos, yo no puedo ver otra cosa sino negación y muerte. La cruz significa eso, negación y muerte. Cuando yo estoy en el Espíritu, camino en el Espíritu, entonces mi carne está negada y está muerta. Por el Espíritu, dice Pablo, no hago morir las obras de mi carne. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo muchas veces cuando veo que esas manifestaciones de la carne se quieren levantar, entonces yo voy a orar, Señor, no está crucificada, Señor, por favor. Y eso es una lucha a diario. El pastor MacArthur dijo, la carne con sus pasiones y deseos están muertas en el sentido de que ya no reinan sobre nosotros ni nos mantienen en esclavitud y sin escape. Miren el ejemplo que pone, no sé si esté bien, él lo puso, dice, como una gallina cuya cabeza ha sido cortada, la carne ha recibido un golpe mortal, pero sigue dando vueltas locas por el corral de la tierra hasta que cese la actividad del último de sus nervios. Yo me imaginaba a la gallina, le cortaron la cabeza y la soltaron. Así es la carne entonces. Ya se le cortó la cabeza, pero ahorita está dando vueltas en nosotros. Esa carne. Hasta que el último, y el asunto es que cuando se va a quitar el último suspiro, el último nervio de esa carne, hermanos, como a la gallina, cuando estemos en tropel. Entonces, hay que crucificarla. 2, quienes han recibido la vida de Dios por medio de Cristo y el Espíritu deben proceder según las órdenes del Espíritu. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hay otra. Y eso es algo continuado. Y otra vez el pastor MacArthur ahí dice, debido a que los creyentes tienen vida nueva en Cristo, también deben tener una nueva manera de vivir. Pablo dice que si vivimos por el Espíritu, como lo hacemos, andemos también por el Espíritu, como lo debemos hacer. El apóstol pidió en oración ferviente que los cristianos de Colosas anduviesen como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, esto es tremendo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y el último, quienes viven en la libertad del Espíritu no deben vanagloriarse y enfrentarse entre sí. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, aunque este versículo pasa con el 6.1. Pero por lo menos veámoslo como una evidencia también del fruto del Espíritu, de que no estamos en los deseos de la carne y que la carne está crucificada. Al vivir en el Espíritu, entonces, no nos vamos a vanagloriar, no nos vamos a irritar y no nos vamos a envidiar los unos a los otros. Y luego pasa al capítulo 6, pero ya para la próxima. Así hemos terminado el capítulo 5, hermanos. Finalmente, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oremos.